16, versículos del 8 al 11. Dice así el texto: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estamos considerando la obra del Espíritu Santo sobre hombres y mujeres pecadores que son culpables. El mismo Espíritu que dio luz a la creación es el que trae luz al corazón de aquellos al que llama para salvación. Aquellos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ha convencido de pecados particulares, de pecado de incredulidad, quedan convencidos de justicia, por lo cual ven que no pueden hacer mucho delante del Dios Santo. El Espíritu de la promesa convence al hombre de la necesidad de justicia, de una justicia que no está en él, sino fuera de él. Y le hace fijar su mirada en la persona de Cristo y su obra, en la persona del Dios hombre, en su obediencia y en su justicia. Este hombre, esta mujer, ya no se justifica de su propia bondad, ni descansa en sus obras, sino que anhela ser revestido de la justicia de Cristo. A sus ojos, Cristo es precioso y digno de ser servido, obedecido y adorado, y digno de toda su confianza. Queda asombrado que no teniendo nada a favor suyo, sino todo en su contra, le haya sido imputada la justicia de Cristo, de un inocente, el inocente Hijo de Dios, que siendo malo y estando corrompido, ha sido declarado justo, porque Cristo fue su sustituto en su lugar y fue castigado. Y se lamenta por ello, que el Hijo del Hombre haya padecido en su lugar. Esa fue la obra del Hijo de Dios. Tomar naturaleza humana, nacer en un mundo caído y vivir como ningún hombre ha vivido jamás, ni podrá vivir así hombre alguno. Por su perfecta obediencia llevó a cabo la misión que le fue encomendada por Dios el Padre en la eternidad, siendo crucificado en una cruz y muriendo por hombres y mujeres pecadores como tú y como yo. Obedeció a su Padre en todo. Por eso Dios lo levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo al tercer día, conforme a las Escrituras, y le exaltó haciéndole sentar a su diestra, y le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. El Espíritu Santo nos convence de la justicia de Cristo. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de un pecador, produce estos tres efectos que el Señor dice aquí, y como consecuencia, a aquel que ha sido justificado, que le ha sido dada la fe y el arrepentimiento como dones de parte de Dios, nos dice la Escritura que tiene paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora puede decir con confianza: si Dios es quien me justifica, ¿quién me condenará? ¿Quién me acusará en ese gran día? Y es a ese día donde vamos a ir hoy. Hoy será el último sermón del pasaje que hemos leído de Juan 16, del versículo del 8 al 11, y estaremos viendo la última obra que el Espíritu Santo realiza en el corazón del hombre. Y el primer punto que quiero que veamos es la necesidad de este juicio. Hoy vamos a tratar que el Espíritu Santo convencerá de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Nuestra necesidad de juicio. Dice, convencerá de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Un comentarista dice que en otras versiones se utiliza la expresión declarará al mundo. Pero bueno, ya sea convencer o declarar al mundo, lo importante es qué significan estas palabras que el Señor dijo a sus discípulos. Y significan esto:
Significan que por la obra del Espíritu Santo, el mundo queda convencido del juicio que Dios traerá sobre él, sobre Satanás y a todos los que le siguen y le sirven, al príncipe de este mundo. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la prueba definitiva de la derrota de Satanás y el juicio que se ha pronunciado sobre él. Hablando Cristo de su muerte en Juan capítulo 12, versículo 31, poco antes de esto dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se está refiriendo a lo que él haría en su muerte, lo que produciría su muerte en la cruz. Luego está la afirmación del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 15, donde dice que al morir en la cruz Cristo, nuestro Señor estaba avergonzando públicamente a los principados y potestades. Diciendo así el texto: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La afirmación que antes hemos leído en Juan capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, significan que nuestro Señor al morir en la cruz estaba juzgando y derrotando a Satanás. Era una profecía el que el príncipe de este mundo fuera expulsado por medio de ese acontecimiento. Y Pablo dice que ha sucedido esto. La muerte de nuestro Señor, su resurrección, su ascensión, su glorificación y el envío del Espíritu Santo a este mundo fue la proclamación de la derrota de Satanás. Fue la venida del Espíritu Santo la que finalmente lo proclamó. Fue la venida del Espíritu Santo la que probó que nuestro Señor Jesucristo es sin duda el Hijo de Dios, que su obra se ha aceptado y que por tanto ha llevado la gran tarea de redención que salvaría a hombres y mujeres de sus pecados y del dominio de Satanás. Es por tanto una declaración o juicio, especialmente porque Satanás, el príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado. Pero también, hermanos y amigos, es una declaración o juicio sobre la humanidad. La Biblia enseña que habrá un juicio final a fin de la historia en el cual todos los hombres comparecerán ante el tribunal de Dios. Les hace entender el Espíritu Santo que aquellos que están fuera de Cristo, que aquellos que están ajenos a la vida de Cristo, están ya condenados. Todos aquellos que viven para sí mismos, todos los que están ajenos a la vida de Cristo, todos estos son los que están englobados como seguidores de Satanás y son hijos de él. Su padre es el diablo, pues hacen su voluntad, aunque ellos no lo sepan. En un sentido, la gente es ya juzgada en esta vida presente a través de la respuesta que da a Cristo. En Juan capítulo 3, versículo 18, dice que el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, ya hay un juicio que pesa sobre aquellos que se niegan a creer en Cristo. Ya este juicio pesa sobre ellos. Y esa es la obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo desde el día de Pentecostés. Convencer al mundo de juicio. Hay quienes consideran que el juicio final no es necesario, puesto que el destino de cada persona ya ha sido determinado en el momento de su muerte. Dicen, si una persona al morir es uno de los que están en Cristo, será salva e inmediatamente después de su muerte estará con el Señor. Sin embargo, si una persona muere en incredulidad, se perderá e irá inmediatamente al lugar de tormento. Y dicen, si esto es así, ¿por qué es necesario entonces el juicio final? Tal juicio, dicen, sería necesario para aquellos que estuviesen vivos al regresar Cristo, pero no para aquellos que hubiesen muerto antes de ese momento. Pero dicha objeción se basa en la presunción de que el propósito del juicio final es el de determinar el destino futuro de la persona. Y eso es erróneo.
Los adventistas, por ejemplo, del séptimo día, enseñan que al fin de la vida de cada persona habrá un juicio investigativo, donde el Señor va a investigar para determinar si se salvará o se perderá. Ellos dicen, este juicio investigativo determina quiénes de los miles y miles que duermen en el polvo de la tierra son dignos de tener parte en la primera resurrección y quiénes de entre las multitudes que están todavía vivos son dignas de ser trasladadas. Pero esta presuposición tampoco es correcta, porque para cuando llegue el juicio, el destino final de todos los que han vivido, todavía viven sobre la tierra, ya habrá sido determinado por Dios. Dios no necesita llevar a cabo un examen de la vida de las personas para determinar quién será salvo y quién no. Dios no es un detective. Él no se va a poner a investigar en ese día, con pruebas como aquí a lo mejor puede ser un tribunal humano. Dios no necesita llevar a cabo este examen. Pues como leemos en Efesios capítulo 1, versículo 4, que el destino de los salvos no solo es ya conocido por Dios de antemano, sino que ya ha sido predeterminado desde la eternidad, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Dios ya sabe quiénes son sus hijos, quiénes son los escogidos y quiénes son los salvos. Y en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28 nos enseña que Cristo conoce a sus ovejas y les ha dado vida eterna, de manera que nadie las pueda arrebatarlas de su mano. En el juicio final, el juez es omnisciente y no tiene necesidad de evidencia que lo convenza. Él preside con un conocimiento perfecto del carácter y la historia de cada uno que va a estar delante de él. Ese gran día será más bien, en vez de un juicio investigativo, será un día de publicación y ejecución que de juicio propiamente dicho. Entonces, ¿cuál será el propósito del juicio final? El propósito sobresaliente del juicio será el de desplegar la soberanía de Dios y la gloria de Dios en la revelación final de cada persona. En la publicación de los hechos de cada persona, la gracia de Dios será magnificada en la salvación de su pueblo y su justicia será magnificada en la condenación de sus enemigos. Lo primordial en el día del juicio, hermanos y amigos, no es el destino de los individuos, sino la gloria de Dios, que sea magnificada. Dios se glorificará tanto en la manifestación de su gracia como en la manifestación de su justicia. El propósito será dar a cada uno el grado de recompensa o de castigo. Este asunto será definido en el momento del juicio final. Dios ejecutará su juicio sobre cada persona. Dios asignará a cada persona el lugar en el que pasará la eternidad, sea la nueva tierra o el lugar final de castigo. Habiendo dicho esto, quisiera ver el segundo punto, la naturaleza de dicho juicio. ¿Quién será el juez? En la predicación de Pedro en el día de Pentecostés responde a nuestra pregunta. En Hechos capítulo 2, vayamos allí, lo leemos juntos. Hechos 2, 22. Vamos a leer el 22, el versículo 32 y el versículo 36. Pablo en pie dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús, versículo 32, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 36, sepa pues
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Fíjese en ese detalle, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es quien se encarnó, el que murió y volvió a la vida por la salvación de su pueblo. Cristo fue exaltado por Dios el Padre y le ha dado todo dominio y autoridad para juzgar. Él es Señor. Perdón. Él es juez. Él es Cristo. Él es Señor y Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 22, leemos: el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo. Y en su discurso a los atenienses, Pablo dice, en Hechos capítulo 17, versículos 30-31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8, Pablo habla de la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y en 2 Corintios 5:10, Pablo escribe: porque es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan de estas palabras de Cristo en su despedida de sus discípulos? En Juan. Porque es necesario que yo me vaya. Es necesario. Porque esto es bueno para el creyente. Es bueno que haya un tribunal de Cristo para el creyente. Esto es necesario. Es bueno. Aquellos que creen en Él son salvos a través de Él. Y de allí que sea muy apropiado que Él sea su juez. Aquellos que le han rechazado por otra parte, han pecado contra Él, de allí que sea apropiado que aquel a quien han rechazado sea su juez. Y la obra de juzgar, además, será la exaltación final y el más grande triunfo de Cristo. Cuando estuvo en la tierra fue condenado por los gobernadores terrenales. Cristo entonces llevará en ese momento, en ese día, su consumación, su obra salvífica a favor de su pueblo. Y el juicio significará la subyugación total de todos sus enemigos y el cumplimiento de su reino, tras lo cual Él entregará el reino a Dios el Padre, como leemos en 1 Corintios 15, 24. Luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y la obra del Espíritu Santo es convencernos de que Cristo es digno de que sea el juez en el juicio final. Porque Él es digno. Podemos preguntarnos, ¿y qué se juzgará en aquel día? ¿Y cuál será la norma por la cual serán juzgados los hombres? Pues primeramente, ¿qué se juzgará? Todas las cosas que hayan sido hechas en esta vida presente, sean buenas o malas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, es muy claro al respecto. Porque es necesario que todos nosotros, y está hablando Pablo y está hablando la iglesia, nosotros, los creyentes, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto incluye los hechos, las palabras y los pensamientos. Que los hechos están incluidos lo vemos en Mateo 25, del 35 al 40. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Y no debemos entender este pasaje como que somos salvos en ese día por nuestras obras. No.
Allí donde hay buenas obras, hay fe genuina. Y donde hay malas obras, nunca hubo verdadera fe. Así que vuelvo a recalcar, como la semana pasada, que nuestras obras van a evidenciar en ese día quién somos y a quién pertenecemos. Pero nunca seremos salvos por esas obras, pero sí evidenciarán quién somos y a quién pertenecemos. En el día del juicio también tendrán que ver con las palabras que hemos dicho, en lo oculto. Jesús nos dice en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y aún los pensamientos de los hombres serán juzgados, como lo evidencia 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. No hay nada que ahora esté escondido que no será revelado en el día del juicio. ¿Y cuál será entonces la norma por la cual serán juzgados los hombres? Pues la norma será la voluntad revelada de Dios, pero esta no será la misma para todos. Algunos han recibido una revelación más completa de la voluntad de Dios que otros. En Mateo 11, versículos 20 al 22, hace claro que aquellos que han recibido una revelación de Dios mayor que otros tendrán una correspondiente mayor responsabilidad. Dice, entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Y el Señor dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que nunca se hicieron, porque el Señor no quiso, en su soberanía, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Aquellos que han recibido la plena revelación de la voluntad de Dios manifestada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento serán juzgados por su respuesta a toda la Biblia. Aquellos que solamente habían tenido la revelación del Antiguo Testamento serán juzgados por sus respuestas al Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento advirtieron a sus oyentes que debían vivir de acuerdo con lo que Dios les había revelado, para encontrar así paz, felicidad y salvación. Y en la parábola que encontramos que el Señor dijo acerca del hombre rico y Lázaro, en Lucas 16, cuando el rico le pregunta a Abraham si Lázaro puede resucitar de entre los muertos, para advertir a sus hermanos que todavía viven en la tierra respecto al lugar de tormento donde él estaba, Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ellos tenían la ley de Dios. Ellos tenían que regirse y tenían que vivir conforme a la ley que habían recibido en ese tiempo, a la revelación de Dios. Y serán juzgados conforme a esa revelación. A aquellos que no recibieron ni la revelación que se encuentra en el Antiguo Testamento, ni la que aparece en el Nuevo, serán juzgados en términos de la luz que hubieran recibido de parte de Dios. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 21. Ahí nos enseña que aquellos que solamente han tenido la revelación de Dios en la naturaleza no tienen excusa si dejan de honrar a Dios como Dios. Porque la ira de Dios, nos dice ese texto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Por medio de las obras de la naturaleza. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque las obras de la creación nos revelan a Dios, su sabiduría, su poder, su grandeza.
¿No han tenido ley? No, no la han tenido, pero serán juzgados conforme a ese conocimiento que de Dios tienen. No tienen excusa, nos dice la palabra de Dios. Serán juzgados. Y nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y en Romanos capítulo 2 observamos que el juicio de Dios sobre aquellos que no han tenido la total revelación de su voluntad se basará en su respuesta a las obras de la ley escritas en sus corazones. Y nos dice así el texto, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay una ley escrita en nuestros corazones. Nosotros antes de conocer la Biblia, antes de ser creyentes, nosotros sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque Dios escribió su ley en los corazones de los hombres. Y es la conciencia la que te dice si está mal o está bien lo que tú estás haciendo. Entonces nos habla aquí un poco de aquellos que nunca han recibido la revelación de Dios, ni de la del Antiguo Testamento, ni la del Nuevo. Pero la ley está escrita en sus corazones. En ese gran día y glorioso día, sus razonamientos los acusarán o los defenderán. Pero Cristo juzgará los secretos de los hombres y juzgará con justicia. Y lo que queda bien claro es que los hombres serán juzgados en base a la luz que hayan tenido y no en base a una revelación que no recibieron, sino la luz que Dios les dio. Así que lo que la Biblia nos enseña, en ese día que habrá también grados de sufrimiento en los perdidos. Y Jesús indica esto en Lucas capítulo 12, versículos 47-48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlas hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y el Espíritu Santo convencerá a los hombres que en el día del juicio está establecido ese día y Cristo será el juez. Parte de su obra será convencer que hay un juicio y convencer que Él es el juez que juzgará con justicia a todos los hombres. Joven, amigo, amiga, cualquiera que seas, escucha esto. El día del juicio está establecido y tú tendrás que comparecer ante el santo trono del Hijo de Dios. No importa que intentes correr en ese día a cualquier dirección. No importa que quieras esconderte debajo de las piedras. En aquel día no habrá arbustos para esconderte como Adán y Eva hicieron. Hay un día designado por el cual tendrás que pararte ante el tribunal de Cristo y tendrás que responder de todas tus acciones, de todas tus palabras y de todos tus pensamientos. Y el juicio está dispuesto. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación. No hay aniquilación. Todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Aquel que rechaza esta mañana al Jesús al que predicamos, ese mismo Jesús será el que te hará traer ante Él y estarás cara a cara delante de Él y tendrás que responder por qué le rechazaste. Tendrás que responder por qué preferiste tus pecados, por qué no te arrepentiste. Y tendrás que responder por qué todas esas violaciones de la ley a pesar de la luz que tenías.
a pesar de que conocías su santa voluntad y lo que Él te estaba diciendo que hicieras. ¿Por qué tanto? Te preguntará, ¿por qué tanto rechazo cuando escuchabas el sermón? ¿Por qué tanto rechazo? Y tú estarás delante de Él de pie. ¿Cuán grave será para ti que escuchas sermón tras sermón y decides ignorar y rechazar su santa palabra? Será para ti más terrible el castigo que para otro que no tuvo la luz que tú has recibido. Quiero que sepas a estas alturas que tú estás aquí porque Dios quiere que estés. Amigo, amiga, ¿estás preparado para el juicio? ¿Tienes un abogado que pueda presentarse a favor tuyo? En los tribunales humanos, para que tú puedas ir a un pleito, necesitas contratar a un procurador y a un abogado. Si no tienes dinero, te asignan un abogado de oficio, que es mejor que te declares culpable ya de antemano. Pero bueno, tienes el derecho a tener un abogado. Pero en ese día, ¿tienes abogado? ¿Estás preparado para ponerte delante de Cristo? Si no lo tienes, vives bajo un terrible riesgo. Él viene y proclama por medio del Evangelio el perdón y la vida eterna. Pero si te enfrentas contra Él, será tan severo como su santidad y su justicia. Podrás llorar en ese momento, podrás derramar miles de lágrimas, podrás suplicarle con gran angustia en tu alma, pero tu destino estará sellado si mueres sin Cristo, si mueres despreciando a Cristo. Llorarás amargamente. Ese día será grande y glorioso, o un día terrible. Depende de qué lado estés tú. Que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Pero ese convencimiento te lleve a Cristo. Por eso sigue viniendo a la iglesia cada domingo, sigue escuchando los sermones, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa es nuestra esperanza, que sigas escuchando los sermones. Nuestra esperanza es que descansa en el Espíritu Santo que Él obra en ti. No en nuestra elocuencia, nosotros nos esforzamos en lo que depende de nosotros, lo que el Señor nos manda. Pero yo no puedo hacer nada. Ningún ministro puede hacer nada. Es el Espíritu Santo. Y esa es nuestra esperanza. Señor, salve a los hijos incrédulos, a los esposos, esposas, nuestros padres, nuestros hermanos, por medio de la predicación del Evangelio. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso, hasta que Cristo te salve, te predicaremos el Evangelio 10.000 veces si hace falta. 10.000 veces. Y cuando seas salvo, te predicaremos el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, para el inconverso y para el creyente. Pero no solo a los que están sin Cristo me gustaría aplicar esta palabra. Hermano, hermana, ¿esperas ese gran día? Yo sé que es una doctrina que no solemos pensar mucho en ese día. Pero ¿esperas ese gran día? Es un día grande y glorioso. Cuando Cristo venga en su gloria siendo vindicado. ¿Tienes anhelo y gran deseo de que ese día venga? Donde Cristo manifestará su gracia para salvación y donde Cristo será magnificando, aplicando su justicia sobre sus enemigos y derrotándolos totalmente. Hermanos, el diablo ya ha sido juzgado y en la Escritura nos habla que el Señor aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies y ese día será un día grande, cuando Cristo venga con sus santos ángeles y se siente a juzgar.
Mientras tanto, el príncipe de este mundo vendrá y te acusará. Tratará de zarandearte por todos los medios a su alcance en el límite que Dios le ha dado. Si le fuera posible, arrebataría la fe que te ha sido dada desde el cielo, pero eso es algo que queda fuera de su poder. No puede, porque te ha sido dada desde el cielo, pero él lo va a intentar. Pero él ya ha sido juzgado, nos dice la Escritura. Él ya ha sido juzgado. Cristo lo derrotó en la cruz. Hermanos, tenemos una gran consolación como iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que convencernos y nos ha convencido. Y tenemos que temer en ese día también. Temblar cuando el Espíritu Santo nos convence de juicio. Pero no es temer por miedo. No tenemos que tener miedo a ese día, sino a temer no querer desagradarle al Señor porque le amamos. Pero a los que ya están en Cristo, el convencimiento del juicio es también un gran aliento. ¿Por qué es un gran aliento para nosotros? Pues lo que dice en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Vengan, benditos de mi Padre, a heredar el reino de mi Padre en ese día. Y hermanos, yo sé que como cristianos fallamos, tenemos luchas, tenemos errores, continuas caídas. Pero esto es lo glorioso, y quiero que tú te quedes con ello y pienses en ello, que el juez de toda la tierra es nuestro abogado. El juez. Imagínate si te presentaras ante un juicio muy importante. Juicio grave. Y el juez fuera tu amigo, fuese tu abogado. ¿Cómo irías a ese juicio? Tranquilo. Ahora, si fuese tu enemigo, teme. Teme. Pero en aquel día no nos va a desamparar. Aquel día nuestro juez no va a rechazarnos. No debemos temer ese gran día y glorioso día. Nuestro juez dirá: yo soy por él. Suya es mía. Yo soy por Alexis. Yo respondo por Cecilia. Yo respondo: es mío. Yo lo compré. Yo soy su abogado. Cristo es quien nos libra de la ira venidera, como está escrito en 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En medio de gran tribulación, ten este gran consuelo, hermano, hermana, que el juez de la tierra es tu abogado, es tu fiador. Hermanos, no hay nada que temer cuando se acerque aquel día. Y yo sé, hermanos, lo vuelvo a decir, fallamos, yo sé que pecamos, que hay torpezas en nosotros, pero yo no estoy hablando de salvación por obras. La salvación es por la sola fe en Cristo, que se manifiesta por nuestras obras, pero es por la sola fe que en ese día sin vergüenza entraremos en el reino de Dios, porque el juez es nuestro fiador. Entonces estaremos con Él por toda la eternidad. Y hermanos, imagínense, y oiremos la voz de Cristo, sus labios, diciendo: venid, benditos de mi Padre. Venid y heredad el reino de mi Padre, preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Es suyo. ¿Cuál es el mensaje entonces para el pecador que está sobre este juicio? No es que hagan buenas obras para que entonces puedan entrar. No es hacer buenas obras. Como decía el hermano, no es religión, sino que crean en Jesucristo verdaderamente. Lo que necesitas tú, amigo, amiga, que estás bajo el juicio de Dios, es el perdón de tus pecados. Por eso Cristo murió en la cruz y resucitó, y fue exaltado. Y lo que necesitas tú, que puede que estés viviendo en hipocresía,
No es que empieces a producir ciertos frutos por ti mismo para que ahora sí obtengas la salvación. Es creer en Cristo verdaderamente y entregarte del todo a Él. Entregarte a Él. Y entonces los frutos se van a manifestar naturalmente, pero cuando te entregues a Él totalmente, cuando confíes en Él, cuando creas en Él. Y hermanos, ahora por otro lado, y ya terminamos. ¿Cuán frecuentemente piensas en el tribunal de Cristo? ¿Cuán frecuentemente piensas en aquel gran día que vas a estar de pie delante de Él? Si piensas en Él, tienes que pensar con confianza, porque el Rey dirá: venid, benditos de mi Padre. Serán las mejores palabras que hayamos escuchado. Venid, benditos de mi Padre. Que el Consolador te consuele con estas palabras y que te aliente a seguir perseverando hasta ese día, que te aliente a dar hasta tu sangre en este mundo, porque esperamos ese glorioso día en que se dirá: venid, benditos de mi Padre, y entrad en el reino de mi Padre preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y por otro lado, hermanos, si el Espíritu Santo convence de juicio a los hombres, ¿no debería también el Espíritu Santo convencer de juicio a los cristianos? No seremos juzgados por nuestros pecados. No obstante, hermanos, tendremos que dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Lo que hicimos con los dones que el Espíritu Santo nos dio, de cómo usamos nuestra vida, cómo usamos los medios que Dios nos dio, cómo vivimos sobre la luz que Dios nos ha dado. ¿Cómo usamos nuestra vida aquí? En 2 Corintios 5:9 dice: por tanto, procuramos ausentes o presentes serles agradables a Dios. ¿Sabe por qué? Porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces nuestra meta también tiene que ser ordenar nuestra vida, porque vamos a presentarnos delante del Señor y el Señor nos va a pedir cuentas. Y esto es una doctrina que la Iglesia del siglo XXI ha descuidado totalmente. Y la verdad es que tendremos que dar cuenta de todo, de todo. Los padres de sus hijos, los hijos de creyentes de sus padres. Tú como esposo, tú como esposa, el dinero que el Señor nos dio, los talentos y dones que el Señor nos ha dado para ponerlos a disposición de la Iglesia. Todo eso vamos a tener que rendir cuentas al Señor. ¿Cómo hemos vivido? ¿Cómo aprovechamos las oportunidades que Dios nos dio? La motivación por la que hicimos las cosas serán juzgadas también. Porque podemos estar haciendo lo correcto, pero con una motivación errónea. Eso lo juzgará el Señor. Pero no para condenarnos, porque somos suyos, no nos va a condenar. No vamos a perder la salvación, sino recibiremos recompensa o pérdida. No seremos recompensados. No sabemos cuándo será ese día, hermanos. No lo sabemos. Pero realmente el cristiano no tiene que estar ocupado como muchos, ahí haciendo cábalas y números y la simbología y para saber el día exacto y cómo hemos de vivir para cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Cómo tenemos que estar viviendo? Y ahí tenemos la parábola también de las vírgenes, sensatas e insensatas. No sabemos cuándo será ese día, pero sí sabemos, hermanos, seguro es que tendremos que rendir cuentas a nuestro Rey. Tendremos que rendir cuentas. Tener una conciencia de juicio también nos ayuda a velar y a crecer en santidad. No por temor a ser condenados, sino porque anhelamos que la gracia de Cristo sea magnificada en ese día por medio de nosotros y no seamos avergonzados delante de Él. Y para terminar, hermanos, esta obra del juicio
esta obra del Espíritu Santo de convencer de pecado, de justicia y de juicio es de gran aliento para que no dejemos de predicar a pesar de la dureza del corazón de los hombres. Porque es el Espíritu Santo el que convence. Si fuera por nosotros, ya estaríamos ya desanimados, cansados. Pues, ¿qué elocuencia puedo tener yo? O Rodrigo, o otro ministro. Pero es una gran razón para seguir compartiendo el mensaje de la cruz a tus hijos incrédulos, a tus amigos, a tus parientes, a tus padres, a tu esposa, a quien sea. Y aprovechar las oportunidades para proclamar el Evangelio, ya sea a tu compañero de trabajo en un descanso laboral, o con tus vecinos, o en la tienda cuando tú vas a comprar. Sabiendo esto, nuestra única labor es poner la semilla. La semilla. Nuestra única labor es ir y persuadir a los hombres a que se vuelvan al Señor y crean en Él y se arrepientan. Dependiendo del poder del Espíritu Santo para la conversión de los hombres. Hermanos, no cesemos en esto. No cesemos. Y ese día significa el triunfo final de Dios. Su obra redentora en la historia, no solo del hombre, sino también de toda su creación. La conquista final y decisiva de todo mal y la revelación final de la victoria del Cordero que fue inmolado. ¿Cuánto tendríamos que desear ese día? Y anhelarlo, y orar. Como en Apocalipsis, al final del libro, dice, Señor, ven pronto. Porque ese día revelará que al fin la voluntad de Dios será hecha perfectamente y para siempre. Pues tengamos esto en mente. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos. Señor, cuán grande es el plan de salvación, tu plan redentor, tu obra llevada a cabo por el Espíritu Santo, de convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. Señor, pon en esto en nuestros corazones, ese deseo, porque Cristo sea magnificado en aquel día, en su juicio justo sobre toda la humanidad. Padre, ayúdanos a seguir confiando y no cesando de depender del Espíritu Santo para llevar a cabo la labor que tú has encomendado a tu iglesia aquí en la tierra, llevando la semilla, viviendo vidas piadosas, buen testimonio y llevando tu palabra. Sé tú con nosotros, respaldando nuestro testimonio y la predicación. Y quieras glorificarte, trayendo luz y convencimiento y transformación a hombres y mujeres para que entren en tu reino. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.